Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Sandra Torres y a continuación voy a realizar la sustentación de la primera tarea, que es sobre la manipulación de datos de una biblioteca. Entonces, acá tengo ya creada la base de datos que descargamos. Se llama DB Biblioteca 2016. Acá podemos observar cada una de las tablas y los registros que tienen. Acá seleccionamos todas las tablas y acá las podemos observar. Listo, y ahora sí voy a comenzar entonces con cada una de las consultas solicitadas. Entonces, en el primer punto me piden insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 8888 de la dependencia judicial para el material libro El Buen Vendedor, con un valor de 30.000, año 2013 y cantidad 1. Si el usuario y el material no están en la base de datos, también los debe insertar y asumir como datos faltantes. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a seleccionar la tabla de usuario para mirar si está Carlos. Acá podemos observar que no. Entonces vamos a proceder a insertarlo por medio de este inserinto. Vamos a insertarlo en la tabla de usuario, cédula 8888, nombre Carlos, este sería el teléfono, acá sería la dirección, el código sería 1 y digamos que está en estado vigente. Entonces vamos a ejecutar, ejecutamos y nuevamente seleccionamos nuestra tabla usuario. Acá podemos verificar que se ingresaron los datos correctamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos mirar en la tabla pertenece si tenemos ingresada la cédula de Carlos con el código de la dependencia, que sería judicial. Acá no observamos la cédula 8888 y es porque apenas agregamos a Carlos. Entonces lo que vamos a hacer es que por medio de este inserinto lo agregamos, ejecutamos. Seleccionamos nuevamente nuestra tabla de pertenece y acá ya podemos observar la cédula de Carlos y el código de la dependencia 1, que es la de judicial. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar en la tabla de material el libro El Buen Vendedor con el valor de 30.000 pesos del año 2013 y que solamente hay uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por medio de este inserinto en la tabla material, ingresar los datos como hicimos con las otras tablas. Ejecutamos, pero nos sale un error. ¿Por qué nos sale ese error? Porque en la base de datos, al crear la tabla de material, que acá podemos observarla, encontramos que hay un check, es decir, una restricción, donde nos dice que el año va a estar desde 1930 hasta el 2012. Y como el año que estamos ingresando acá es 2013, por eso nos sale el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio de esta sentencia vamos a modificar la tabla y este drop lo que va a hacer es que va a eliminar la restricción, ese error que nos está presentando. ¿De dónde sacamos este código? Nos vamos acá a la tabla material, en los constraints, y acá en el último, que es el del año, vemos acá el código, lo podemos sacar de acá o acá mismo nos sale este código que es lo que estamos insertando. Entonces acá vamos a ejecutar. Dice que se completó de manera correcta. Acá vamos a volver a modificar la tabla material y vamos a agregar vamos a agregar nuevamente el constraint que acabamos de eliminar y le vamos a realizar un nuevo check, pero que comprenda hasta el año 2013. Entonces acá ejecutamos, vemos que no hay ningún inconveniente y nuevamente vamos a seleccionar, a ejecutar, perdón, la tabla material, los valores que insertamos para el libro El Buen Vendedor. Ejecutamos, dice que hay un registro afectado, seleccionamos nuestra tabla material y acá podemos observar que se ingresó el libro El Buen Vendedor con un valor de 30.000 pesos del año 2013, su código es 1 y solamente hay uno en cantidad. Entonces, con esto terminaríamos
este primer punto en esta primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar la reserva del usuario. Entonces, para poder insertar la reserva del usuario, realizamos esto por medio de un inserinto. Le insertamos en la tabla reserva. Vamos a verificar la tabla reserva. Como vamos a ingresar esta cédula, lo que hacemos es que ejecutamos. Dice que un registro afectado, volvemos a verificar y acá podemos verificar que ya quedó la reserva con la cédula 8888, que es la de Carlos. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este código que con este select lo que vamos a hacer es pedir el nombre de la dependencia, el nombre del material y la fecha. ¿De dónde estos datos? De la tabla de usuario. Vamos a hacer un inner join, es decir, vamos a unir la tabla usuario con la tabla reserva. ¿En dónde? Donde la tabla reserva punto cédula sea igual a la tabla de usuario punto cédula. Hacemos nuevamente un inner join con la tabla material y en este caso que el código del material de esta tabla se una con la tabla reserva y también el código material. Nuevamente unimos esta tabla con pertenece y acá la tabla pertenece punto cédula va a ser igual a tabla usuario punto cédula y el último inner join para unir con la tabla dependencia, donde la tabla dependencia y su código va a ser igual a la tabla pertenece con el código de la dependencia. ¿Dónde? Donde la tabla de usuario punto nombre sea igual a Carlos. Entonces acá vamos a ejecutar. Y acá ya podemos observar el usuario ingresado de manera correcta. Con esto finalizaríamos el primer punto. Bueno, para el punto número 2 me piden insertar en una tabla llamada datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este select a punto, acá vamos a traer todos los registros que necesitamos. Entonces vamos a todos los campos, vamos a traer cédula, nombre, teléfono, dirección, código tipo, estado de usuario. Estos campos los traigo de la tabla usuario. Y vamos a traer también los datos que necesitamos de la tabla préstamo, que sería código préstamo, fecha de entrega, fecha de devolución, código material y número de ejemplar. Por medio de este into vamos a crear la tabla datos. Entonces acá vemos que la estamos creando, into tbl datos. Y acá con este from voy a llamar a la tabla usuario as a inner join, es decir, que la tabla usuario se una con la tabla préstamo as b, donde b punto cédula sea igual a punto cédula. ¿Y dónde va a pasar esto? Donde el estado de usuario sea vigente. Entonces vamos a ejecutar, seleccionamos, ejecutamos, nos dice que hay 12 registros afectados y vamos a seleccionar la tabla creada, datos. Acá podemos observar la cédula y el nombre de los usuarios con todos sus datos que tienen préstamos vigentes. ¿Cómo sabemos que esta información es idónea? Porque si seleccionamos la tabla de usuario, préstamo y datos, por ejemplo acá en la tabla de usuario podemos ver que tanto la cédula, las únicas cédulas que se encuentran vetadas son la 124 y la 127. Y acá en la tabla de préstamo vemos que los usuarios que tienen aún préstamos vigentes son con la cédula 123 y 125. 124 no, porque sería pues como estaría vetado. Solo vamos a mostrar los de estado vigente y observamos acá nuestra tabla de datos, la cédula 123 y 125. Son los que tienen los estados de usuario vigente. Bueno, en el punto número 3 me piden mostrar los datos de los materiales que no han devuelto.
los usuarios de sistemas o de administración. Entonces, para esto vamos a hacer este select distinct. ¿Qué significa este distinct? Que nos va a seleccionar los datos que no están repetidos. ¿Y de dónde va a hacer eso? Del nombre, que pues es el nombre del usuario, nombre de dependencia, nombre material, el estado de usuario y la fecha de devolución. ¿De dónde? De la tabla usuario. Luego vamos a hacer un inner join con la tabla pertenece, en donde la tabla pertenece punto cédula va a ser igual a la tabla usuario punto cédula. Hacemos un segundo inner join donde la tabla dependencia con la va a ser igual a tabla dependencia punto código dependencia y igual a la tabla pertenece punto código dependencia. Nuevamente unimos otra tabla, la tabla préstamo, donde la tabla préstamo punto cédula va a ser igual a tabla usuario punto cédula. El último inner join va a unir la tabla de material, donde la tabla de material punto código material va a ser igual a la tabla préstamo punto código de material. Entonces, tanto la tabla usuario con la tabla pertenece, dependencia, préstamo y material están unidas mediante este inner join. Y después de realizar esto, le voy a decir dónde. Donde la fecha de devolución sea menor a la de hoy y pues getDate es la fecha actual. Y que el nombre de la dependencia sea sistemas o que sea administración, que es lo que me están solicitando. Entonces acá voy a ejecutar. Ejecuto y acá puedo ver los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o de administración, que sería Camilo y Ramón. Eso sería todo para estos primeros 3 puntos.